Amigos y amigas, una responsabilidad fundamental con el país definitivamente es la reflexión que hagamos los ciudadanos frente al proceso eleccionario, frente a las propuestas de campaña. Varios actores sociales están investigando sobre el tema. El Grupo Faro, este Centro de Investigación Ciudadano, es una instancia ciudadana, ha realizado varios análisis de las propuestas de los candidatos. Ya vamos a conocer cuáles han sido las novedades. Constantemente solemos dialogar con nuestros oyentes y les decimos, bueno, lo importante es identificar el cómo se van a efectivizar esas propuestas. ¿Cuál es el balance sobre el discurso electoral hasta este instante? Lo vamos a analizar nuestros invitados de esta mañana. Ana Patricia Muñoz, ella es la directora ejecutiva del Grupo Faro, y Santiago Basabe es analista político. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Yo parto este diálogo con usted, Ana Patricia. ¿Cuáles son esas novedades que registra el Grupo Faro en la investigación que ha realizado sobre las propuestas electorales? Bienvenida, buen día. Muchas gracias, Carmen. Buenos días, Andrés, Santiago. Un gusto compartir contigo esta conversación. Efectivamente, lo que el Grupo Faro hace en esta cuarta edición de la iniciativa Ecuador Decide es ponerle cifras a lo que quizás todos ya sospechábamos, y es, en definitiva, la pobreza que existe en las propuestas de campaña de los 16 binomios presidenciales. Hemos hecho todo un esfuerzo este año, además, recogiendo la retroalimentación de las procesos anteriores previos en el que hemos implementado esta iniciativa de no solo difundir las propuestas de todos los candidatos, tomando específicamente lo que está oficialmente registrado en el CNE o lo que nos dicen o complementan oficialmente los partidos políticos, no solo difundirlas en una plataforma interactiva, sino ir un poquito más allá. ¿Y qué hemos hecho entonces? Hemos hecho diagnósticos, 80 breves diagnósticos en 16 temas, tanto con expertos de Grupo Faro como expertos externos. Santiago es uno de ellos que puso en práctica su amplio conocimiento en uno de los temas. Entonces, la ciudadanía, los expertos, los hacedores de política pública pueden tener un breve vistazo cómo está el Ecuador y los retos en estos 16 temas. Y luego se pueden comparar las propuestas en los 16 temas y 4 subtemas cada uno para los 16 binomios presidenciales. Finalmente, tenemos una sección de propuestas desde la sociedad civil, que tenemos ya cerca de 45 propuestas para visibilizar. ¿Y cuál es la conclusión entonces, si le podemos poner una cifra, Carmen? Identificamos y tabulamos 1.501 propuestas en los 16 temas. Y en este gran universo, solo el 55.5% dice algo de cómo será implementada la propuesta. Ya ni siquiera vamos a decir si es que es realista, si es que es factible, si es que es... Solo esta cifra muestra que, al menos en el enunciado, ni siquiera se menciona como más de la mitad de las propuestas en la globalidad de lo que hemos analizado. Muy preocupante, pero también un incentivo a que todos nos pongamos en serio a exigir que esos planes de gobierno sean realmente el reflejo de las necesidades y prioridades del país. Santiago, por el análisis que hace Ana Patricia en esta investigación y en este análisis de las ofertas, parecería ser entonces que el ciudadano no cuenta con los elementos suficientes para una decisión responsable. Santiago, bienvenido, buen día. Hola, buenos días a toda la audiencia, Andrés, Patricia, a ti, Carmen. Bueno, yo creo que el ciudadano no cuenta con toda la información, primero por una cuestión de fondo. Y es que si tienes 16 candidatos es imposible informarte bien. Es imposible. ¿Ya? Entonces, el problema de fondo que tiene este país es que tiene que primero reformar el Código de la Democracia para limitar el número de partidos. Mientras eso no hagamos, esto de ahora va a seguir pasando continuamente y permanente. Ese es el problema de fondo. El resto son derivaciones importantes, pero derivaciones al fin. Entonces, insisto, si tienes 16 candidatos, es imposible que la población primero se informe, y segundo, es imposible que tengas 16 propuestas distintas. Es imposible. O sea,
el país tiene 2 o 3 problemas de fondo y hay 2 o 3 soluciones, punto, no hay más. Entonces, la gran mayoría de los candidatos tienen una propuesta bastante similar en el plano económico, por ejemplo, en el plano político. Tienen diferencias en el plano social y de los valores, que es lo que nadie pregunta. Ayer tuvimos un debate muy interesante, pero donde el tema de valores no existió. O sea, no existió. Parece que, visto lo de ayer, parecería que este país pensamos igual respecto al aborto todos, pensamos respecto a las minorías sexuales todos de la misma manera, pensamos respecto a la discriminación de las mujeres de la misma manera, porque de eso no se preguntó nada. Entonces ahí parecería ser que hay una uniformidad de criterios y me parece que ahí hay un problema bien de fondo en el país y hay unas diferencias abismales entre unos candidatos y otros. Y lamentablemente en ninguno de los 2 debates, ni en el de la semana pasada ni en el de ayer, se observó eso. Esperemos que en el debate oficial se planteen algunas cuestiones sobre este tema y sobre puntos muy claros, ¿no? Que no permitan al candidato poder evadir o buscar formas de no expresar lo que siente y lo que piensa sobre los temas, los distintos temas del país. Ahora bien, en términos de lo que decía hace un momento Ana Patricia sobre el hecho de que no se explica el cómo lograr los objetivos, entonces básicamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Son enunciados simplemente sin ningún respaldo, digamos? Ana Patricia, no, era para Ana Patricia, perdón. Sí, incluso nosotros hacemos un esfuerzo por encontrar el cómo. Se imaginarán, esta tabulación ha implicado un volcamiento de toda la organización de Grupo Faro a no solo producir estos diagnósticos, esta investigación, sino también a esta tabulación lo más rigurosa posible y lo más imparcial. Y aún así es muy, muy difícil encontrar el cómo. Ahora, no solo preguntamos quién dice cómo, también preguntamos si tienen identificados para quién, hacia quién está dirigida esa política pública, y ahí el porcentaje es aún menor. Cerca del 27%, es 26.7% de las 1.501 propuestas, menciona para quién está dirigida esa propuesta o esa política pública. También preguntamos con quién será implementada, y ahí sí ya estamos en un ámbito en el que la mayoría no lo hace. Ahora, lo que dice Santiago es importante también. Viendo en el macro, ¿no es cierto? Hay 16 binomios presidenciales, pero 5 de esos binomios acaparan la gran mayoría de las 1.501 propuestas que hemos analizado. El resto, hay menciones, pero en realidad no hay mucho contenido. Entonces, eso también es un reflejo ya en lo cuantitativo de cómo no se está utilizando de manera adecuada esta importante normativa, que es que los candidatos tengan un plan de gobierno registrado. Y recordemos que se puede pedir revocatoria de mandato si es que este plan no se cumple. Entonces, más allá de este análisis que nos permite ya evidenciar, más allá de la retórica, ¿no es cierto?, de que no hay suficiente información, no hay suficiente calidad, estamos demostrando con números que tenemos que mejorar mucho. Luego tenemos que hacer un seguimiento al gobernante que entre próximamente a solucionar los problemas del país, para ver si realmente se está aplicando, implementando lo que en el discurso se dijo en estas elecciones. Decías que el tema de fondo tiene que ver con una reforma al Código de la Democracia, Santiago, y en ese contexto me pregunto, ¿es un tema de largo plazo, de largo aliento, de qué depende? Porque definitivamente ese sería un problema, que se replique esto permanentemente. ¿Cómo ves el panorama en torno a lograr ese objetivo? Bien difícil. Sí. Claro, porque en principio, ¿quién podría fomentar eso? Los partidos. Y a los partidos y a los movimientos no les interesa hacer eso porque todos se benefician los partidos medianamente grandes, entre comillas, por decirlos de alguna manera, medianamente estructurados, y también el movimiento ese pequeñito que está orientado fundamentalmente a capturarle recursos del Estado y a ver la forma de, a través de su candidatura presidencial, conseguir por ahí algún escaño en la Asamblea Nacional, y a partir de eso generar intercambio de recursos por dinero o por cargos políticos. Hay que decirlo tal cual es. Así mismo funciona nuestra política. Entonces, desde ahí no va a venir. La opción única, me parece, que tenemos es que sea a partir de un movimiento ciudadano, de las universidades, de organizaciones preocupadas de estos temas como Faro y otras
que existen en el país, que podamos de alguna manera presionar, y evidentemente los medios de comunicación y la opinión pública, para que este tipo de reformas se generen. Porque, insisto, caso contrario, desde los políticos y desde cualquiera de estos actores no va a ser posible, porque como he dicho, todos se terminan beneficiando por una serie de mecanismos que luego los podríamos discutir. Ana Patricia, cuando uno ingresa a la plataforma de Ecuador Decide en elecciones 2021, podemos ver que de alguna manera se trata de hacer o poner las propuestas de tal manera que el elector pueda realizar una comparación entre las propuestas. ¿Qué dificultades tuvieron ustedes para sistematizar esta información? Carmen, creo que debo primero agradecer al equipo que en 2 meses no ha dormido, y además, solo un ejemplo, una anécdota. Teníamos previsto lanzar esto, me parece, el 21 de diciembre, pero no sabíamos cuántos candidatos iban a haber. Así de anecdótico, pero de complicado que es incluso hacer nuestro trabajo, que está basado en información y en análisis. Entonces, ese es un ejemplo, yo creo, de lo caótico que ha sido y lo complicado que ha sido, pero creo que esto no hace nada más que impulsarnos a seguir adelante. ¿Y qué es lo que queremos más allá de las elecciones, no es cierto? Es dar una herramienta para todos, para ustedes, para editorialistas, para analistas, para personas que tienen expertise en un tema y no en otro, para que sepamos no solo cuál es la agenda, el tema que nos impulsa, que nos entusiasma y que nos llevaría a votar, sino qué es lo que tenemos que preguntar a los candidatos, ¿no es cierto? Ya Santiago hablaba un poco del vacío que hubo en los debates anteriores, y si vamos más detallados podemos encontrar muchos más vacíos. Entonces, por ejemplo, se habla de empleo, nosotros tenemos el informe de empleo, pero luego varios subtemas. Entonces, no hay que hablar solo de cuántos empleos, sino, y en la informalidad, ¿qué vamos a hacer con las personas? En el Ecuador solo 1/3 de la población económicamente activa tiene empleo adecuado, pero hay millones de personas en la informalidad. ¿Qué hacemos específicamente? Por ejemplo, si hablamos de educación, ¿qué quiere decir la propuesta en términos de accesibilidad, en términos de inclusión? Si hablamos de cambio climático, nosotros tratamos de digerir un poquito las dimensiones de estos temas estructurales tan complejos. En cambio climático, por ejemplo, estuvimos muy positivamente sorprendidos que la gran mayoría de candidatos al menos menciona cambio climático. Eso es una sorpresa frente a las elecciones pasadas. Pero ya está para lograr adhesiones de la juventud, ¿no? Puede ser, pero ahí es lo importante. Entonces, bueno, mencionan, pero ¿qué significa? ¿Qué quieren decir los candidatos cuando hablan de cambio climático? No es solo medidas ambientales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la mitigación? ¿Qué pasa con la adaptación? ¿Qué pasa con los compromisos internacionales que el Ecuador siempre es el primero en suscribir? El Ecuador, en ciertos aspectos, incluido cambio climático con el Acuerdo de París, tiene ya una agenda para décadas, digamos al menos años, que no es una agenda de gobierno, es una agenda estatal. Y yo esperaría en lo mínimo, que un candidato esté enterado de lo que el Ecuador ya está comprometido a hacer. Entonces la idea es ir un poquito más allá, decía Andrés, creo, ¿cuánto tiempo tomará? El tiempo que tome, pero tenemos que aprender a exigir con conciencia, pero con información también. Santiago, hace un momento usted nos refería que es imposible tener 16 propuestas diferentes, que son 2 o 3 los temas de eje o centrales sobre los cuales el país debería debatir. ¿Cuáles son esos ejes macro que debería movilizar a la sociedad en su conjunto, Santiago? A ver, yo creo que hay una cuestión inicial que es clave. Hay una necesidad de reactivar el empleo y la producción, ¿no es cierto? Y hay 2 candidatos con 2 posiciones diferentes claramente en esto. Voy a omitir a los otros porque sería interminable. El señor Lasso propone una reactivación desde el mercado, desde lo privado, reducir el tamaño del Estado o al menos restar la influencia del Estado en el aparato económico y orientarla hacia el sector público. El señor Arauz propone el modelo del gobierno de los 10 años del presidente Correa, un modelo muy formal centrado en el Estado, fundamentalmente. Es decir, un modelo más estatista y un modelo más pro mercado. Esa es la gran decisión en lo económico. Y luego tienes un par de candidatos que son un poquito más estatistas, no tanto como Arauz. Me refiero a Hervas, por ejemplo, a la señora Jimena Peña. Y el resto de candidatos en el plano económico, solo estoy hablando del plano económico, están del centro hacia la derecha.
Yo creo que ahí hay una primera gran diferenciación. Ahí el punto entre la ciudadanía es decir, ¿es posible bajo las circunstancias actuales tener un Estado que siga siendo tan grande y tan abastecedor como tuvimos hace 10 años o no? Y si es que no es así, entonces hay que buscar un modelo alternativo, con diferencias en cuanto a tamices, a bajar o no tal o cual impuesto, en qué medida o en qué otra medida, pero me parece que la discusión en lo económico, la grande, no la gruesa, va por ese lado. Y en el lado de los valores, en cambio, la discusión, y esta es más triste desafortunadamente, va a entretener una sociedad mucho más tolerante y abierta a las diferencias y una sociedad más conservadora. Y ahí desafortunadamente me parece que, salvo César Montúfar y eventualmente el señor Freire, me parece, no estoy seguro de Freire, pero me parece, salvo los dos, el resto son propuestas muy conservadoras en el plano de los valores, es decir, muy tradicionalistas, muy de la familia de papá, mamá, hijos, y esa es la que funciona mejor, y las otras hay que tenerles un poquito de distancia. Entonces yo creo que a partir de esos dos ejes, insisto, uno puede ubicar medianamente las propuestas y sobre todo las 2 o 3 con opciones reales. ¿Y el tema corrupción, Santiago? Bueno, el tema corrupción, todos dicen que van A luchar contra la corrupción. Van a resolver la corrupción, todos van a meter presos a los corruptos, todos van a tener un gobierno transparente, todos dicen lo mismo. Claro. El problema es que la corrupción es una cuestión que va mucho más allá de la política y eso sí no dice nadie porque no les interesa. Hace pocos días el país tuvo una cosa que me parece referencial y que los medios lo difundieron, que es de estas más de 200 personas que falsificaron el documento para ingresar a las Islas Galápagos. Esas personas, para poder ir a Galápagos, son gente al menos de clase media, media alta en términos económicos, al menos. El pobre no puede ir a Galápagos, siendo parte de su país. Si tú haces eso en ese tema, cuando estás en el sector público haces exactamente lo mismo multiplicado por 10 porque hay más recursos. Entonces, el tema de la corrupción es un tema en la política, sí, desde luego, pero que está enraizado en toda la sociedad. Lamentablemente, a los políticos obviamente no les conviene decir eso porque es perder votos. Este tema de Galápagos me parece que ahí es extremadamente referencial del tipo de sociedad que tenemos. Bueno, nada más decir que los políticos son el reflejo social, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ahí hay un candidato que ha copiado de Wikipedia su plan de gobierno. Que es una maravilla. Dice que le dieron subiendo, que él no subió. Pero es que es una maravilla, ¿no? Porque cuando se le pregunta, y bueno, y entonces, ¿cuál es su plan? Tampoco sabemos. Ya, no sé pero eso... ¿qué plan quedó? Ya vamos a preguntarle a Ana Patricia. Ya, pero eso que hace ese candidato es lo mismo que hace el estudiante de la maestría o del doctorado o la licenciatura cuando paga por la tesis. Es lo mismo. Así es. Es exactamente lo mismo. Ahora, Ana Patricia, este trabajo que han realizado, ¿cómo se va a canalizar? Evidentemente es un insumo importante para medios de comunicación, para analistas, en fin, para politólogos, pero ¿han establecido algún mecanismo? No sé si hay alguna forma o piensan hacer algún tipo de conversatorio o qué. Es decir, ¿cuál es el propósito para incorporarlo dentro del debate social? Sí, nosotros y conociendo, admitiendo la complejidad de la información inclusive en la plataforma, por más amigable que sea y permita esta segmentación e interactividad, ¿no es cierto? O sea, a mí me interesa el tema de tecnología en la educación, yo voy a ir a ese tema y voy a comparar de 3 en 3 los candidatos, podemos hacerlo también desde el teléfono. Entonces, ¿qué esperamos hacer? Primero, para estas conversaciones más complejas, ¿no es cierto? Nos interesa atacar o llegar a diferentes públicos para que utilicen la herramienta. La información está ahí, es completamente gratuita, accesible para todos. Entonces, ahí tendremos, sí, conversatorios más bien cerrados con diferentes grupos para contarles qué está ahí y que puedan aprovechar. Y les digo desde ya también, Andrés y Carmen, hay mucha más información de la que está ahí. Entonces, si un periodista, un comentarista, un generador de opinión necesita aún más información, nosotros muy felices de proporcionar lo que tenemos y el análisis que hemos hecho. Después, ya para acceder a un público más amplio, vamos a sintetizar aún más esta información
con resumen de los temas, de 2 o 3 temas complejos, ¿no es cierto?, que nos pueda decir en la generalidad qué es lo que está pasando y cuáles son los vacíos. Más allá del vacío en el debate que decía Santiago, a mí me preocupa, por ejemplo, que no se habla de temas de equidad o igualdad en casi ninguno de los planes de gobierno como un eje transversal. El tema, por ejemplo, gravísimo en el Ecuador de desnutrición infantil, lo mencionan muchos, pero no a cabalidad. El tema de corrupción, todos mencionan que van a recuperar el dinero, muy pocos prevención. Para mí en la prevención es donde tiene que estar para que no haya persecución, sino que ataquemos a la base. Entonces, es masticar un poquito más lo que ya está ahí para difundirlo con infografías y estrategias más lúdicas a una información más amplia. Ahora, estamos esperando también renovar nuestra alianza con Facebook, que todavía no es oficial, que nos permite llegar a 7 millones de lectores. Lo hemos hecho ya en 2 procesos electorales pasados, y lo que hace ahí es que las personas antes de votar, si tienen Facebook, tienen la opción de dirigirse con el botón de voto informado a nuestra página web. Vamos a ver si logramos concretar eso, les estaremos contando, y esta sería ya un alcance mucho más masivo, y nuevamente incorporar siempre la retroalimentación que recibimos año a año para mejorar. Ya nos tocan elecciones en 2 años nuevamente, si es que no hay consulta popular que ha sido anunciada por varios candidatos anteriormente. Santiago, con este diagnóstico sobre la pobreza de la clase política ecuatoriana y de manera paralela sobre los problemas tan graves que enfrenta el Consejo Nacional Electoral, me pregunto cómo enfrentamos estas elecciones, es decir, qué tipo de garantía, de certeza, de confianza, de transparencia nos enfrentamos a las urnas. Ay, Andrés. Tienes un Consejo Electoral que tiene la página web caída hace 15 días. Tienes un Consejo Electoral que se equivoca, entre comillas. En las papeletas. Las papeletas. Y el responsable es un funcionario de mandos medios, cuando en realidad 3 de los 5 consejeros revisaron una a una las papeletas, y eso no se dice. Yo nada más aquí un paréntesis. Es tan difícil revisar 16, los nombres de 16 binomios, el logo, el número. Es tan difícil hacerlo. Debe ser extremadamente difícil, ¿no?, para ellos. Y volviendo a estas maravillas que tenemos, entre comillas, del CNE, se aprueba una cuña comercial, una pauta, y luego se dan cuenta que no ha sido inconstitucional. Entonces ya la vamos a bajar, pero la pasamos el día del debate, ¿no?, donde el candidato del correísmo no estuvo presente. Son esas coincidencias maravillosas. Y siguen varias vallas por ahí también, ¿no? Vean una perlita adicional, y en esto yo realmente reitero el agradecimiento a Faro por el trabajo enorme que ha hecho con el poco tiempo y con la poca información. Por ejemplo, ahora hay una disposición constitucional para una cuota de jóvenes en las listas. Los partidos tienen que poner una cuota de personas de menos de 30 años en las listas. El CNE no registró cuáles son las personas de menos de 30 años en las listas. Es decir, si tú le pides al CNE que me diga cuáles son los jóvenes del partido X, no saben, porque solo verificaron con la cédula y nada más. O sea, eso no creo que pase ni siquiera en las democracias jóvenes que tienen menos de una década. Eso pasa en el Ecuador, lamentablemente. Entonces, si tú tenías problemas con el CNE de antes, el CNE de ahora yo creo que genera iguales o mayores incertidumbres que antes, lamentable y desafortunadamente, pero es así. Tristemente el CNE ha tenido una actuación lamentable en todos los sentidos. Ana Patricia, nos quedan un par de minutitos. Creo que todos nos encontramos preocupados porque estamos a 3 semanas de ir a las urnas. Apenas a 3 semanas, estamos ya en 15 de enero. Y creo que ni siquiera nosotros que estamos en el día a día, en el trabajo periodístico, conocemos con certeza cuál es la propuesta de cada candidato, cuáles son los miembros o los candidatos a asambleístas. Hace unos días realizamos un panel con los candidatos a parlamentarios andinos, realmente desastroso. Yo no sé cuál es el futuro de la democracia en el país con este escenario, Ana Patricia. ¿Cómo dar la vuelta a 3 semanas del proceso?
Sí, los indicadores de la confianza en la democracia del Ecuador han ido de picada, entonces ya es una tendencia en términos de cifras y veamos a ver estas consecuencias llamemos en lo mínimo el desorden, en la falta de confianza en la democracia, más allá de las personas pasajeras, más allá de la institución específica en este momento, sino que tenemos que poner un esfuerzo para reconstruir esa confianza y involucrarnos mucho más en que funcionen estos sistemas, porque lo contrario es muy peligroso y regresar de unos sistemas donde no hay la posibilidad de votar, de expresar la voz, es muy peligroso. Ahora, nosotros justamente en esta línea, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, para la segunda vuelta? Si es que existiese segunda vuelta, vamos a hacer, por ejemplo, el índice de coherencia. Porque se pueden decir muchas cosas, pero ¿qué dijiste en el pasado y qué dice tu partido, movimiento político al que respondes? Y vas a tener gobernabilidad teniendo una asamblea completamente fragmentada, y esto dicen los principios de tu programa, pero los principios de tu partido, o ni siquiera tienes partido. Entonces, creo que es importante además mirar al histórico y hacerlo nuevamente de la forma más objetiva posible, que es complejo lograrlo, pero a esa exigencia es a la que nosotros apuntamos. Y realmente esperando que el proceso que ya ha venido tan complicado, el 7 de febrero se lo logre implementar de manera transparente para que cualquiera que fuera el resultado, los ecuatorianos puedan dormir tranquilos. Así que eso es realmente más mi deseo que mi certeza, y para eso también nosotros desde Grupo Faro estamos trabajando para estar siempre alertas. Otro detalle, Santiago, y con esto vamos concluyendo, que tiene relación con esta incongruencia quizás. Fíjate lo que ocurrió en el caso de este señor Universi Mejía, del grupo de César Montúfar, que tuvo expresiones sexistas, de maltrato bárbaro con una colega. Claro, César enseguida hizo una publicación diciendo que él marcaba distancia, pero el señor Universi Mejía sigue ahí. Entonces uno dice, si es parte de, ¿cómo empata entre la posición del líder y esta otra persona que tiene una posición absolutamente diferente, ¿no? Son incongruencias, creerías, políticamente hablando. Lo que pasa es que no hay partidos nacionales. Entonces, por eso te decía al inicio, todos se benefician, porque si yo soy del partido X, soy el gerente propietario del partido X, y yo tengo estructura en 2 provincias, digamos, me falta la provincia del Guayas, donde el Mono López es muy conocido y tiene un movimiento chiquito, que él es el presidente, el amigo es el vicepresidente y la novia es la que se encarga de producción. Entonces yo me acerco donde él, le pido que hagamos una alianza y corremos en las elecciones. A mí lo único que me interesa es cumplir el umbral electoral y nada más. Y si es que tú puedes acceder por tus propios medios, en buena hora. Por eso luego ves en la asamblea que hay esos bloques legislativos de uno. Una persona me refiero, ¿no? Claro. Y esa persona a veces llega a ser presidente de la Asamblea Nacional. Hemos tenido varios casos de eso. Entonces, yo creo que nuevamente el problema de fondo está, por un lado, insisto en este número enorme de más de 200 partidos. En el Ecuador hay más movimientos políticos que cantones. Hay 221 cantones y como 245 movimientos. Eso es el país ahora, porque esa es la falsa idea que nos metieron en la cabeza de que más movimientos es más democracia, es más pluralismo. Y eso se hizo con el único fin de dispersar y fraccionar, de quebrar a lo poco que había y que pueda emerger Alianza País. De eso muchos actores políticos todavía no se dan cuenta. Y para finalizar, yo creo que lo más triste de esto es que salvo unas pocas instituciones que están haciendo un trabajo interesante, Faro es una, Participación Ciudadana es otra, el Grupo Esquel es otra, hay un grupo que es absolutamente inactivo en estos temas y son las universidades. Y yo hago un mea culpa. La universidad no existe en este país. Para este tipo de discusión no existe. O sea, salvo el foro que organiza ayer la UES en Guayaquil, discusión, debate, intercambio de ideas desde las universidades públicas y privadas. Acá no hay. Si no existirían al menos estas 2 o 3, por citar algunas de estas organizaciones como que he mencionado, la posibilidad de que la población conozca información de forma medianamente objetiva, que no venga de los candidatos, sería absolutamente inexistente. Y creo que ahí tenemos algo para trabajar porque es una deficiencia enorme que tiene el país.
Bien, yo creo que hoy más que nunca debemos asumir también la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Y hacerlos convencidos de ese rol protagónico que debemos tener en la construcción del país. Todos somos responsables. Bueno, veamos qué ocurre el 7. Apenas 3 semanas. Infórmese, por favor. Muchas gracias, Ana Patricia, por habernos acompañado. Santiago, muy gentil por haber estado con nosotros.